A través de RCR presentamos Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE. Ya nos acompaña en estudios centrales de RCR, Teodoro Crisolo, economista senior del Instituto Peruano de Economía, IPE. Qué gusto saludarte, Teodoro. ¿Cómo estás? Buen día, José. Hablemos hoy de las estimaciones de inversión privada en el primer trimestre que arrojan un saldo negativo. ¿A qué obedece? Sí, hay que recordar que la inversión privada, ese no es el primer trimestre que tiene en negativo, ¿no? Ya en el tercer trimestre del año registró una ligera caída de 0.5%. Venimos arrastrando. Exactamente. Cuarto trimestre, el Banco Central ha revisado a la baja el estimado que tenía previamente de caída de inversión privada de 2.5 a 4%. Y ahora, en el primer trimestre de este año, ya ha publicado sus cifras y confirma que ha tenido una caída de doble dígito de 12%. Cuando uno desagrega estas cifras a nivel sectorial, uno observa que casi el 80% de esta contracción obedece principalmente al retroceso en la ejecución de los proyectos no mineros, ¿no? Y cuando acá hablamos de proyectos no mineros, básicamente nos referimos al gasto en construcción que realizan, las familias principalmente en algunos casos, ¿no? De hecho, el Banco Central afirma o también refiere, ¿no?, en su documento que buena parte de esta caída de la inversión no minera obedece a la pérdida de dinamismo en el gasto de autoconstrucción, ¿no? Entonces, esto también nosotros lo estamos viendo a nivel, regional, ¿no? A nivel regional lo que estamos observando es que en todas las zonas del país, tanto el norte, el centro como el sur, han contribuido de manera negativa al crecimiento de los despachos de cemento, ¿no? Los despachos de cemento en el primer trimestre del año registraron una caída de 15% y esto básicamente está reflejando este retroceso justamente de la inversión no minera. Pero a esto se le suma no solamente la parte no minera, ¿no?, sino también se le suma, aspectos más vinculados a la ausencia de grandes proyectos de inversión en el sector minero, ¿no? El gran tema ahí tiene que ver con Quellaveco, ¿no? Quellaveco registró en el primer trimestre de este año una caída de inversión en términos reales de alrededor del 74%, ante ya el inicio de su fase de producción, ¿no? Ya no contribuye, de manera positiva el crecimiento del país por la parte de inversión, sino más bien contribuye de manera positiva por la parte de la producción, ¿no? Por la producción de cobre, que sí es lo que, está evitando de que la caída del PBI sea mucho mayor en el primer trimestre. Y después ya cuando uno trata de observar qué es lo que está pasando con otros proyectos grandes de infraestructura, ¿no? Por ejemplo, los casos de infraestructura de transporte, ¿no? Tipo la ampliación del Jorge Chávez, el terminal portuario Muelle Sur, y también la línea 2 del Metro de Lima. Esas inversiones han crecido en el primer trimestre del año, después de haber caído de manera consecutiva 4 trimestres el año pasado, ¿no? Es decir, tuvieron una caída bastante fuerte durante el 2022. Esas inversiones crecieron alrededor del 31%. Pero, sin embargo, la contribución que tuvieron al crecimiento de la inversión privada durante el primer trimestre del año fue prácticamente contrarrestada por completo por la caída que te comento de la inversión no minera y la inversión minera, ¿no? Ahora, ¿cuál es el impacto que tiene esta caída en la inversión en el primer trimestre, y ya venimos arrastrando desde el año 2022, en el empleo? ¿Cómo impacta en generación de empleo? Sí, cuando uno observa, por ejemplo, el comportamiento de la inversión privada y el empleo formal a lo largo de las últimas 2 décadas, uno tiene prácticamente una relación súper estrecha. Cae la inversión y apenas comienza a caer la inversión, ya se comienza a desacelerar el empleo formal, ¿no? La creación de empleo formal en el sector privado. Ya en el primer trimestre del año, por ejemplo, hemos visto una desaceleración bastante marcada del empleo formal y básicamente esto se explica por la menor creación de empleos formales en los sectores que están vinculados a la inversión, por ejemplo la manufactura, la construcción. Estos sectores han registrado en el primer trimestre una caída en la creación de empleos formales de alrededor del 0.6%. Y esto poco a poco, ya en el pasado, ya en episodios previos de desaceleración del empleo formal, hemos visto de que poco a poco se va propagando al resto de sectores, ¿no? Ya,
viene como con una cadena, ¿no? Es como un castillo de naipes. Comienza a caerse primero los sectores vinculados a la inversión. Eso, digamos, reduce un poco la capacidad adquisitiva de las familias y también esto a la vez impacta en los sectores que están vinculados al consumo. Entonces eso también termina generando una desaceleración en el empleo formal que se crea dentro de los sectores que están vinculados al consumo. Entonces, en ese sentido, ya lo que estamos observando es un poco la materialización de estos efectos de que ya tiene la inversión privada que acumula 3 trimestres en negativo y que es bastante probable que se prolongue, ¿no? Durante este trimestre por lo menos, y termina repercutiendo así justamente en las oportunidades de generación de empleo, ¿no? Ahora, la ausencia de nuevas inversiones en minería, ¿qué efectos tiene en la competitividad, Teodoro? Sí, hay creo que más bien es la falta de competitividad lo que Ya. te genera justamente que puedas desarrollar mejores o mayores proyectos de envergadura dentro del sector. Ya hace unas semanas el Instituto Fraser, ¿no?, publicó su índice de competitividad minera y si bien el Perú, digamos, en la foto agregada, en la foto general, no sale tan mal en términos del puesto, ¿no? Del puesto que ocupa. El problema está en los detalles, ¿no? El problema está justamente en que en el puntaje que obtiene el Perú ya básicamente acumula 4 años consecutivos de deterioro en el clima de negocios para hacer minería en el Perú, ¿no? Y esto básicamente ¿a qué obedece? Obedece al deterioro en la capacidad del país para poder desarrollar políticas que sean lo suficientemente predecibles y regulatoriamente fáciles de cumplir para poder desarrollar, digamos, aspectos o para poder desarrollar proyectos grandes de inversión en el sector, ¿no? A eso se le suma el tema de la alta conflictividad social y, digamos, todo eso termina por desincentivar a que empiecen nuevos proyectos dentro del país, ¿no? De hecho, hay algo bien ilustrativo, ¿no? Antes, en el último ciclo de superprecios que tuvimos, en el último superciclo de precios que tuvimos, en el 2011, 2012, salieron grandes proyectos de inversión en el Perú, ¿no? Comenzaron a gatillarse un nuevo ciclo de inversiones mineras y de hecho se invertían alrededor de 7.000, 8.000 millones de dólares al año en minería. Ahora estamos viendo, lamentablemente, cifras nada comparables, a pesar de que tenemos precios relativamente buenos, inclusive hasta iguales a los que teníamos en el último superciclo de precios. Tenemos solamente anuncios de 3 proyectos de inversión relativamente medianos en el sector minero para los próximos años, en los que iguales, digamos, ya hay, digamos, acciones concretas de construcción, mientras que en ese tiempo teníamos por lo menos 2 decenas de anuncios de proyectos de inversión grandes, ¿no? Y nuevas exploraciones, que tampoco tenemos exploraciones, ¿no? Sí, estamos ahorita, digamos, lo único que está creciendo dentro de la inversión minera es la inversión en exploración. Hay algunas cosas, pero lamentablemente esto es un porcentaje bastante reducido de toda la inversión, ¿no? Es 8% de la inversión minera en el 2022. Y, digamos, a pesar de que esté creciendo a una tasa más o menos de alrededor de 15 y 16%, esto no es suficiente como para contrarrestar, digamos, la ausencia de otros proyectos que han debido de alguna manera sustituirse con, por ejemplo, con Yanacocha Sulfuros, ¿no? Yanacocha Sulfuros tenía que de alguna manera cubrir un poco el vacío que estaba dejando Quellaveco. Claramente Quellaveco es una inversión, digamos, de 5.300 millones de dólares. Lo de Yanacocha Sulfuros era más o menos de 2.500, o es de más o menos 2.500 millones de dólares. Evidentemente no iba a sustituir por completo, pero por lo menos iba a evitar que la caída hubiera sido más prolongada o, digamos, más fuerte de lo que se ha observado en los últimos trimestres, ¿no? Ahora, un tema que también va en esta línea, ¿no? Porque, como tú explicas, ¿no?, hay una repercusión. Un reciente informe del Instituto Peruano de Economía refleja una caída también en la tasa del empleo adecuado, y esto ha significado para las regiones en el país una reducción de la clase media. Sí, efectivamente. El gran problema en realidad de tener periodos bastante consecutivos y digamos en donde la inversión presenta una persistente caída es de que la calidad del empleo que se puede llegar a generar en el Perú es bastante de baja, es bastante baja, ¿no? Y acá me refiero justamente a que, digamos,
los empleos que se generan no ofrecen, digamos, los salarios más competitivos como para poder siquiera cubrir las necesidades mínimas de las familias, o es que también se crean empleos en los cuales, digamos, por más de que uno quiera seguir trabajando, por lo cual, digamos, las horas te sobran, más, por así decirlo, dentro de la semana para poder seguir trabajando, ¿no? En realidad el problema ahí está en que cuando no tienes, digamos, inversiones, no hay empleo, y cuando no hay empleo, lo que ocurre justamente es que las condiciones de vida se demoran bastante en recuperarse. Y hemos visto justamente que el año pasado en las regiones donde más se ha demorado en recuperarse las tasas de empleo adecuadas respecto a los niveles que teníamos antes de la pandemia, es donde más se ha deteriorado la clase media durante los últimos 3 años, ¿no? Las regiones, por ejemplo, que tienen fuertes caídas de las tasas de empleo adecuado han tenido una reducción de la clase media de casi 13 puntos porcentuales, ¿no? Y acá cuando habla de 13 puntos porcentuales, por ejemplo, me estoy poniendo a pensar en el caso de Lima Metropolitana. Lima Metropolitana prácticamente ha tenido un retroceso de 15 años de la clase media, ¿no? Y digamos, esa situación también la comparten algunas regiones del sur como Tacna, ¿Qué regiones, ¿no? han tenido este impacto? Básicamente son, digamos, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Tacna, Ancash. Hay algunas regiones así que en promedio, esas regiones, ¿no? En promedio están exhibiendo un retroceso de la clase media alrededor de 12 años. No es como si, digamos, todos los avances que hubiéramos tenido durante la última década, prácticamente, digamos, la fuerte desaceleración que está experimentando la economía está evitando que podamos nuevamente poder volver ahí, Y ¿no? aquí hay un detalle, Crisólogo, ¿no? En la clase media que por años empujó nuestra economía por el nivel de capacidad de gasto que tenía, ¿no? Ahora reduce significativamente, ¿no? Esta reducción afecta a qué sectores fundamentalmente. O sea, los salarios, por ejemplo, de la clase media todavía se encuentran, digamos, en niveles de hace una década. Ese es, digamos, un dato bastante crudo y bastante grueso, que en realidad te está mostrando básicamente que a pesar de que se está recuperando algunos segmentos de la población, algunos segmentos socioeconómicos, la clase más pujante, ¿no? La clase, digamos, que te ayuda a sostener la mejora en los servicios públicos, que te ayuda a sostener el consumo, ¿no? Todavía no recupera la capacidad adquisitiva que tenía antes de la pandemia, ¿no? Y en Lima Metropolitana sigue justamente siendo, digamos, uno de las zonas del país en las que más se observa este retroceso. Evidentemente esto también se registra a nivel regional, ¿no? Pero, por ejemplo, 19 de las 24 regiones en el país todavía no recuperan los niveles de clase media que teníamos antes de la pandemia. Y eso básicamente cuando uno analiza la dinámica trimestral, ¿no? Uno evalúa ya, bueno, ¿a qué obedece este factor, ¿no? En los últimos trimestres también del año pasado, el empleo en general, no te hablo solamente del empleo formal, el empleo en general terminó creciendo menos de 1% en el 2022. Menos de 1%. Eso es básicamente insostenible si es que uno quiere de alguna manera contrarrestar los efectos, por ejemplo, que está teniendo la inflación todavía, contrarrestar los efectos, digamos, que todavía continúan experimentando los hogares después de 3 años continuos de choques adversos, ¿no? Y por ejemplo, un aspecto bastante interesante que resaltamos en ese informe es que la clase media ha tenido que ahora ingeniárselas más para poder hacer frente, ¿no? a los choques adversos. Y la clase media en general no era tan propensa a gastar sus ahorros o desacumular su capital propio para poder hacer frente a estos choques. Hoy ya chocó con eso. Hoy ya ahora cada vez dependen mucho más de eso. Y también dependen ahora de las ayudas o digamos, una serie de programas de asistencia que el gobierno ha tenido, ¿no? Y que, bueno, lamentablemente existen filtraciones, porque esto básicamente deberían irse a esos segmentos más vulnerables. Sin embargo, la falta de una adecuada focalización en algunos casos ha hecho de que muchos de estos hogares al final terminen dependiendo mucho más de este tipo de asistencia, ¿no? Y eso a la larga termina siendo insostenible, porque cuando uno analiza, por ejemplo, ya cuántos ingresos tenía la clase media en el 2019, cuántos ingresos tiene ahora en el 2022 o cuándo tuvo en el 2022, la falta, digamos, de recuperación de los ingresos provenientes del trabajo está siendo parcialmente contrarrestada por todavía estos ahorros, esta desacumulación de capital que básicamente están tratando de contrarrestar esa lenta recuperación de la parte laboral, ¿no? Finalmente, Teodoro,
estamos para ingresar al sexto mes del año, ¿no? Las proyecciones en inversiones, ¿cómo se presentan al cierre? Me gustaría ser un poco más optimista al respecto, pero en general los datos que ya tenemos para abril, por ejemplo, apuntan a que al cierre del primer semestre, la inversión privada ya acumularía 4 trimestres consecutivos en terreno negativo, ¿no? El consumo de cemento nuevamente caía de doble dígito, la importación de bienes de capital nuevamente caía de doble dígito en abril. Nuestros estimados con esto apuntan a que la inversión privada habría mantenido una caída por encima del 10% en el inicio del segundo trimestre del 2023 y en realidad es bastante probable que esto se pueda prolongar hacia el cierre del 2023. Entonces, en general, a pesar de la recuperación que están exhibiendo las expectativas empresariales, al parecer, digamos, este proceso, ¿no?, de caída de la inversión privada tomaría un poco más de tiempo en poder retornar a terreno positivo. Teodoro Crisólogo estuvo con nosotros en nuestra secuencia Radar Económico. Muchas gracias, Teodoro, como siempre. Gracias a ti, José. Y de esta manera culminamos nuestra secuencia Radar Económico gracias al Instituto Peruano de Economía, IPE. Hemos presentado Radar Económico. Gracias a el Instituto Peruano de Economía, IPE.